Cuando empezaba el gobierno de Calderón, temprano en 2007, en otro retén militar mataron a 3 maestras que venían con 2 niños de la escuela y los mataron en un retén. Es decir, aparentemente aquel fue un hecho aislado. Ahora, 2 años y medio después, ocurre este otro. Yo me pregunto, son 2 casos, ¿habrá un patrón? Será, digo, acá podemos interpretar, lo cual no quiere decir, o sea, podemos hipotetizar, ¿no? No podemos asegurar que sea parte de un mismo patrón, pero suceden este tipo de hechos. Entonces, podemos pensar también que el caso de los niños Almanza pudo ser un rito de iniciación de soldados como práctica de una política represiva en donde los tienen que iniciar para que se acostumbren a matar de repente, ¿no? O puede ser también, y vamos a mezclar con otro tema, ahí está, eso lo manda el ejército, no quiere que hablemos de esto, nos están bombardeando, ¿no? Lo vamos a conectar con otro tema, que ustedes lo habrán leído este fin de semana, el de los 2 muchachos del TEC de Monterrey. Ahora lo reconstruimos, pero cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos la semana pasada sacó su informe y dice que hay responsabilidad del ejército, al otro día sale un comandante, creo que es el comandante de la región militar número 14, un general, y dice en un acto público, en una frase que es un poco coloquial, no es muy coherente, dice: no somos verdugos. Se la traduzco, ahí quiere decir, en el ejército no somos verdugos que andamos matando estudiantes. Y entonces trata de explicar y dice, en una frase que no es muy bien construida, dice: ustedes tienen que entender, yo se la traduzco lo que él quiere decir, pero la palabra clave es la que voy a decir ahora. Ustedes tienen que entender que en una acción de ese tipo, la adrenalina puede hacer que un soldado provoque lo que se provocó. Ah, bueno, está bien, pongámosle, todos sabemos lo que es la adrenalina. El soldado de repente mató a 2 estudiantes. Lo que no se comprende es que porque le subió la bilirrubina, no, la adrenalina acá, mata a 2 jóvenes y entonces después modifican la escena del crimen, a los 2 jóvenes le ponen fusiles de alto poder y en el parte de la Secretaría de Defensa Nacional que da el parte de guerra diario y dice que tuvimos tantas acciones contra los malos en la República, hubo 44 muertos este día, 13 casos entablados, 4 en el otro, 50 en el otro, etc. Y dice, y 2 sicarios murieron en un enfrentamiento en el TEC de Monterrey. O sea que la versión inicial que se manejó era que estos jóvenes estudiantes eran sicarios. Bueno, es un caso distinto al de los niños Almanza. Pero de vuelta aquí, lo que estamos viendo es fenómeno. Tuvo un problema de adrenalina y mató. El problema es por qué el ejército no reconoce públicamente que un soldado mató a 2 estudiantes. Porque hasta ahora no lo han reconocido. Simplemente se puede inferir de que por un problema de adrenalina un soldado se puso nervioso y mató a 2 inocentes. Pero la madre de uno de ellos está reclamando que el ejército asuma su responsabilidad, que el gobernador asuma su responsabilidad y que la persona que cometió esos asesinatos sea juzgado por la justicia civil. Porque aparte tenemos otro fenómeno que es el del fuero militar, ¿verdad? Entonces, bueno, son casos distintos, pero que son parte de hechos que están pasando en el marco de esta guerra. Pero sigamos con este tema de los paramilitares, ¿no? Es decir, el municipio más rico del país, ustedes saben que es, según las estadísticas oficiales, Garza García, en Monterrey, Nuevo León. Ahí, durante su campaña para alcalde, ¿cómo se llama? Mauricio Fernández Garza, le sacan una grabación en donde se le escucha decir en un desayuno o en una comida de campaña que él tiene la fórmula para
mantener la tranquilidad en el municipio, porque en ese municipio vive la familia de Beltrán Leiva y entonces él va a arreglar para que la plaza se mantenga tranquila, ¿no? Ahí está el audio, ¿no? Lo sacó del Corte Índigo y luego es electo alcalde y el día de su toma de posesión se acordarán que anuncia la muerte de un enemigo público número 1 de García, cuando todavía el muerto no había sido descubierto. Se descubre el muerto aquí en el DF 4 o 5 horas después de que él hace ese anuncio. La hipótesis es obvia, lo mandó matar. Pero él había hablado de que iba a crear un grupo de chicos rudos para mantener la plaza tranquila. ¿Y qué es un grupo de chicos rudos? Es un grupo paramilitar. Pero después de que resulta que quiénes son o quién formaba parte de este grupo de chicos rudos, sicarios de los Beltrán Leiva. Eso ahí en Monterrey. Cuando vemos el caso de la muerte de Beltrán Leiva en Morelos, que ustedes se acordarán que aparece todo cubierto de amuletos, de billetes, es decir, de vuelta ahí tenemos, ahora si quieren volvemos sobre este tema, es decir, una acción ilegal del Estado, vía la Marina en ese caso, porque, a ver, paréntesis, el Estado tiene como función, ¿sí?, reprimir a los grupos criminales, pero el Estado ¿qué debe hacer? Debe capturar, llevar a la justicia a los delincuentes, ¿no? Y que lo juzgue un juez, y si es culpable, tiene la ley marca 20, 30, cadena perpetua, lo que sea. Pero en el caso de Beltrán Leiva, y ahora se repite con el de Nacho Coronel, es decir, ahí hay una orden de matar, de exterminio, ¿no? Bueno, pero lo que quiero ir no es tanto a la muerte de Beltrán Leiva, sino que 2 o 3 días después aparece una cartulina en uno de los barrios más bravos de Cuernavaca, donde dice, ahora sí, esto es la guerra. Los estamos ayudando a mantener la plaza tranquila y nos hacen esto. Es decir, parte del grupo de Beltrán Leiva da a entender que tenían una alianza con el gobierno del Estado para mantener la plaza tranquila. Y en la revista Proceso aparece también que en la semana siguiente, y nunca más se volvió a tocar el tema, que en realidad Beltrán Leiva se iba a ver en el hotel donde lo agarraron, ahí en la residencia esa, con el comandante de la zona militar en Cuernavaca. Falso, verdadero, no sabemos. El otro dato es que el operativo lo hizo la Marina y no lo hizo el Ejército, lo que dio pie a que se especulara que esa versión podía tener razón. Entonces, los sicarios de Beltrán Leiva mantenían las plazas tranquilas en 2 administraciones gobernadas por el PAN, es decir, había una alianza entre narcotraficantes y gobernadores para manejar esto, y algo se rompió. Aquí en todo este esquema que estamos planteando, evidentemente detrás están las presiones de Estados Unidos en el marco de las ayudas para la Iniciativa Mérida y de cada vez más el posicionamiento, como lo hizo Colombia, en el territorio nacional, de efectivos de inteligencia y tropa de élite del ejército de Estados Unidos en México. Es decir, esto nosotros no podemos comprobarlo de manera fehaciente, pero cuando analizamos información pública, vemos que hay informes que se habla de que hay una actividad conjunta militar en territorio mexicano. Siempre nos dice que es solo en tareas de inteligencia, que no participan en acciones militares. ¿Quién puede discernir cuándo sí, cuándo no? Por lo menos aceptan de que están participando en tareas de inteligencia en territorio nacional. Y el tema ese es que se da en el marco de la Iniciativa Mérida, que tiene un antecedente, que es la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte de 2005. Acuérdense que antes teníamos el Tratado de Libre Comercio.
Canadá, Estados Unidos, México, 1994. Ahí, en la alianza esa, en el TLC, no entró el rubro del petróleo, que era uno de los intereses de Estados Unidos. Tampoco entró el rubro que quería México de los trabajadores migratorios. Bueno, pero 94, 2005, 11 años después, en la ASPA, el nombre es Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. A la prosperidad que nos venían debiendo desde el TLC, que nos prometieron entrar en el mundo, Salinas, ahora le agregan, bueno, paréntesis, el primer resultado de la prosperidad del TLC fue que en menos de 10 años surgió un movimiento en México que se llamó El Campo No Aguanta Más. Se rompieron todas las cadenas productivas del campo, ¿verdad? Y bueno, 11 años después, junto con prosperidad, aparece la palabra seguridad. Cuando vemos seguridad, cuando vemos la ASPA, que es un acuerdo presidencial, no pasa por el control del Congreso mexicano. Es decir, el artículo 79 de la Constitución mandata al Senado controlar todo tipo de acuerdos internacionales del presidente de la República. Entonces, para eludir ese control en un parlamento que no tiene mayoría del PAN o de sus aliados, del PRAN y del PRI, porque el PRI está en otra posición, se hacen acuerdos a nivel presidencial. Entonces, fíjense, la ASPAN es el TLC militarizado y la Iniciativa Mérida viene a ser el brazo operativo de esta ASPAN, que aparte incorpora a todos los países centroamericanos. Ahora, ¿saben qué sí aparecen los documentos semisecretos de la ASPAN? En el área de la prosperidad, que no estaba en el TLC, el petróleo, no solo el petróleo, el gas natural, la electricidad. Es decir, lo que no consiguieron en el TLC ya está en este proyecto. Por eso que tenemos que ver seguridad y prosperidad, la panacea o la zanahoria de la prosperidad, bajo un régimen que cada vez se militariza más, porque el objetivo es justamente en un país donde en 2006 hubo una resistencia civil pacífica en defensa del voto, pero que antes hubo un atenco en mayo y después hubo de julio a noviembre hubo una Oaxaca insurgente, o bueno, un movimiento social como el de la APU, de características dentro de la ley, pero una insurgencia participativa de muchos grupos sociales de Oaxaca. Es decir, frente a esta insurgencia social de distintos tipos es que comienza también este diseño de una nueva fase de militarización del Estado. Ahora, en los días, digamos, que estábamos comentando de estas ejecuciones de jóvenes, Quintana, ya en Ciudad Juárez, acuñó una nueva palabra. En el lugar de los feminicidios, las muertas de Juárez, él acuña también la palabra juvenicidios. Eso lo dice a comienzo de año, cuando aparecen también estos muchachos que están en una fiesta en Salvarcas, en Loma de Salvarcas, y llega un comando y mata a 15 muchachos y al padre de uno de ellos. Y desde Japón, donde estaba en políticas de Estado, Calderón dice, es un pleito entre pandillas. A mí me llamó la atención esa respuesta, porque en automático el presidente dice, bueno, es un pleito entre pandillas. Es el hombre mejor informado del país. Entonces, si da una respuesta de ese tipo, de repente hay una política de comunicación del Estado que quería asimilar eso a un pleito de pandillas. Claro, después, porque hay madres corajes también en el norte del país, como estas muchachitas zapatistas que